Muy bien, hermanos, pues hoy empezamos y terminamos Abdías. Un único capítulo. Para entender el libro de Abdías, a mí me gustaría recordar unas palabras que el Señor Jesús dijo en Mateo 24. Y habló de dos tipos de siervos, uno fiel y prudente y otro siervo malo. ¿Recordáis? ¿Qué es lo que hacía el siervo fiel y prudente? ¿Alguien se acuerda? Dar alimento a tiempo sobre la casa. Y el siervo malo se dedica a vivir la vida, a comer y beber con los borrachos y a golpear a sus consiervos. Jesús hizo esa distinción entre esos dos tipos de siervos. Pues bien, Abdías es la traducción al castellano, al español, de Obadía, que significa en hebreo siervo del Señor o siervo de Jehová. Y yo os quiero hacer una pregunta. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que Abdías como siervo de Yahvé fue un buen siervo o un mal siervo? Buen siervo. Si yo os preguntara por qué, me diríais, porque el Señor le dio un mensaje y lo soltó. Pero de Abdías se nos habla en Primera de Reyes, capítulo 18. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, los primeros 15 versículos, no los voy a leer, solamente un poquito por encima, contar, es la época en la que Elías oró para que no cayera lluvia en Israel. Gobernaba Acab. Y hubo una sequía y hubo hambruna. Y cuando se cumplieron los 3 años, ya era el momento en que Elías se tenía que presentar delante de Acab. ¿Recordáis la señora de Acab cómo se llamaba? Jezabel. Una de las mujeres más complicadas y peligrosas de toda la Biblia. Jezabel. ¿Y qué es lo que hizo Abdías? Pues dice el capítulo 18, versículo 4, que cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahvé, cuando perseguía y mataba a los profetas de Dios, dice que Abdías tomó a 100 profetas, los escondió de 50 en 50 en cuevas, siempre en 2 campamentos, es curioso, y los sustentó con pan y agua. Es decir, Abdías, en tiempos de persecución, dio alimento a tiempo a siervos del Señor para protegerlos. Así que Abdías fue un buen siervo, no solamente porque dio el mensaje, sino porque protegió y dio alimento a tiempo cuando era necesario a pueblo de Dios, a siervos de Dios. Por esto, para mí, lo he dicho otras veces, toda esta historia de Elías, estos 3 años de sequía, las cosas que ocurren ahí, los profetas de Baal, para mí es muy interesante porque creo que es una historia que tiene muchos flashes proféticos de lo que va a suceder al final, antes de la venida del Señor. ¿Y cuál es el mensaje que este buen siervo de Dios tiene que decir? ¿Cuál es el mensaje que Dios le dio? Es un juicio a Edom. Edom significa rojo y era una forma de llamar a Esaú y a los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Dice el comienzo de esta profecía: pequeño te he hecho entre las naciones, es decir, te voy a reducir. Estás abatido en gran manera, es decir, hasta aquí ha llegado tu andadura, Esaú, y todos sus descendientes. Hasta aquí llega todo tu devenir, voy a poner fin. Y lo va a juzgar. Ahora, ¿quién es Edom históricamente? Para que nos suene un poquito. Edom, los descendientes de Esaú,
pues en general son lo que hoy día llamaríamos, estaban en la zona de Jordania. Y históricamente, en la época de los macabeos, ¿os suena a los macabeos? Más una historia que está ahí en estos libros apócrifos que están en las Biblias católicas y que históricamente son muy interesantes. En la época de los macabeos, los edomitas que vivían allí, se les obligó a convertirse al judaísmo. Y es curioso, fue obligado. A mí me llama la atención, porque hay que ver cómo se transmiten las cosas. Esaú, ¿cuál fue su característica? Despreció la bendición de Dios. Y aquí, pues los descendientes, pues no quisieron convertirse al judaísmo, que en ese momento es por donde iba, vamos a decir, la bendición de Dios. Eran quienes tenían y mantenían la palabra. Tampoco querían, pero fueron obligados a eso. Y estos edomitas o idumeos, pues quedaron mezclados con los judíos. Quedaron mezclados con el pueblo judío, pero eran muy inteligentes y se fueron adaptando y fueron ocupando los lugares donde ellos veían pues que prosperaban. De tal manera que cuando Roma gobernaba, aprendieron a saber estar ahí en medio como judíos, entre comillas, pero muy ligados al poder. De tal manera que Herodes, sí, ese que mató tantos niños, Herodes dice en la Biblia que era idumeo, es decir, era edomita, era descendiente de estos. Los judíos lo tomaron como si ellos fueran judíos también, es decir, lo aceptaron como judíos, pero ellos siempre tuvieron conciencia de ser distintos, tenían sus propios intereses y su particular forma de andar, como ahora veremos. Dicho esto, antes de que se nos digan las causas de por qué Dios va a juzgar a Edom, se le dice una serie de cosas que lo describen. Dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Es decir, el orgullo le engañó. Esto es bastante interesante, hermano. El orgullo puede engañar a una persona. La soberbia, el creernos algo, nos puede hacer que nos autoengañemos y que perdamos una perspectiva real de las cosas. Y dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas y en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Los edomitas tenían mucha confianza por los lugares donde ellos vivían. Ellos buscaron regiones montañosas, tenían 3 ciudades principales, Bosra, Temán y Petra. La más conocida, porque se sigue habiendo mucho turismo allí, es Petra. ¿Os suena? ¿Lo habéis visto en algún documental? En esas montañas, esas casas, esos templos excavados en la piedra y en la roca, pues ellos, como vivían ahí, tenían mucha confianza en prevalecer y pensaban que estaban muy bien protegidos por vivir entre montañas de esa forma. Sin embargo, Dios le dice que va a dar igual. Y eso les llevó a pensar que nadie les derribaría. Y es curioso porque hay algunos que piensan, dice, si te remontares como el águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Algunos piensan, aunque sería demasiado simbólico, el águila era el símbolo del Imperio Romano. Y ellos buscaron, junto con los romanos, pues vincularse y estar protegidos por ello. Y luego decía, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería incontable como las estrellas. Y entonces, y es cierto que los edomitas hicieron eso. Se mezclaron con el pueblo de Dios, ahí encontraron su mimetismo, por decirlo de alguna manera, pero de igual manera buscaron el apoyo y la protección del Imperio Romano. Ahora, esto nos lleva, y hablaré de esto un poco al final, a pensar que si ellos se mezclaron con el pueblo de Dios, se mezclaron con los judíos, y luego generaron muchos problemas, como veremos, nos habla un poco del trigo y la cizaña, de que no todos los que están
en el campo son trigo y gracias a Dios tampoco todos son cizaña. Y luego al final, si me da tiempo, hablaremos un poco de esto. ¿Cómo se distingue el trigo y la cizaña? Solamente hay una cosa que lo hace distinguir. El fruto. Uno tiene fruto y el otro absolutamente nada. Eso sí, todos en el campo, indistinguible y muy espigados unos y espigados otros. Pero unos tienen fruto y otros no. Ahora, un poco más adelante, veremos cuál es el fruto de uno y el fruto de otro, sobre cuál fue el fruto de Edom, para distinguirlo. Abdías, versículo 5. Si ladrones vinieran a ti, ¿no hurtarían lo que les bastase? Es decir, lo que está diciendo el versículo 5 es cuando los ladrones van a robar, pillan lo que es de más valor y se van corriendo. Es muy raro que los ladrones cuando roban un sitio se lleven todo. Normalmente no están tan tranquilos como para eso. Y luego habla, si están los vendimiadores, no dejan algún rebusco. Cuando se vendimia, no se es exhaustivo, que no quede ni una uva. No, normalmente siempre queda algo por allí. Pues lo que le está diciendo a Esaú, dice, si los ladrones siempre dejan algo y cuando se vendimia siempre queda algo, que sepas que de ti no va a quedar nada. O sea, se le dice, en tu juicio no va a quedar absolutamente nada. Y es curioso porque en la época de los nabateos, allí en la ciudad de Petra, en esos templos, se guardaban tesoros de las naciones. Como eran sitios muy bien protegidos, hay naciones que sus tesoros los dejaban allí. Fijaos qué vinculación entre religión y banca. ¿Os suena esto? ¿Os suena esto? Nada más que esto sería un motivo para charlar un ratito. Porque aún hoy día, banca y religión están vinculados. Y ojo, que algunos estarán pensando en determinada iglesia mayoritaria que tiene la banca ambrosiana. Pero os puedo asegurar que también hay paganismo vinculado directamente y explícitamente en los grandes centros económicos mundiales. Banca y religión siempre han ido mezcladas. Y ellos protegían allí. Pero curiosamente, como dice el versículo 6, fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Cuando se encontró la ciudad de Petra, es curioso, estaba todo vacío. Petra estaba vacía. Un lugar donde guardaban tesoros de naciones, pero parecía un pueblo fantasma. Allí lo único que estaba era la maravilla de esas casas y esos templos hechos sobre las montañas, en roca, en cueva, pero completamente vacío, tal cual había sido profetizado. Versículo 7. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los aliados de Edom terminaron engañándolo. Al decir hasta los confines te hicieron llegar, eso quiere decir que Edom llega hasta todo el mundo. Esto es interesante por lo que vamos a decir después. Pensad que los edomitas, los descendientes de Esaú, llegan al mundo entero, hasta los confines. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. En un momento dado, con quienes se llevan bien, los edomitas van a ser subyugados por los que en teoría son sus amigos. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, es decir, los que están cercanos a ellos. Es decir, las naciones o sus amigos van a utilizar a Esaú y a Edom para lo que les interese. Y esto, hermanos, no estamos hablando ya de profecía pasada, estamos hablando de lo que va a ocurrir en un futuro. Yo no me voy a meter aquí a especular quiénes son los edomitas hoy. Hay que pensar que la Escritura declara un descendiente de Edom muy peligroso para Israel es Amalek, los amalecitas. Aunque hay especulaciones, yo no me voy a meter en quién puede ser Amalek hoy día. Pero sí está profetizado que Israel estaría en confrontación con Amalek perpetuamente, hasta el final. Por tanto, Amalek y Edom siguen hoy, aunque nosotros no podamos señalar exactamente quiénes son. Solo a lo más que podemos especular.
Pero Amalek sigue existiendo, Edom sigue existiendo, y luego veremos que la Biblia certifica que van a estar hasta el día de Yahvé en que juzga a las naciones. Por lo tanto, siguen existiendo. Ahora, el versículo 8, Dios dice que va a hacer que perezcan en ese día los sabios de Edom y la prudencia de los montes de Saúl. Cuando la Biblia habla de montes, tiene que ver con autoridad. Es decir, la autoridad de ellos se va a perder y también la sabiduría de ellos. Era un pueblo bastante inteligente. Nada más que con lo que hemos dicho, se ve que entre ellos había gente de una inteligencia espectacular a niveles de política, a niveles de religión, a niveles de economía, y no solamente eso, sino que viviendo en el desierto eran capaces también de hacer fructificar no solamente arquitectura, sino también de manera agraria, hacían que el desierto produjera alimento. O sea, dentro de los edomitas había gente muy inteligente. Y ahora, dicho estas cosas, del versículo 9 en adelante, aparecen las causas por las cuales Dios va a juzgar a Edom. ¿Por qué estas cosas que acabamos de comentar, Dios las va a llevar a cabo? ¿Por capricho de Dios? No, nos va a decir por qué. Versículo 10. Por la injuria, aquí injuria se refiere a agravios, daños, violencia, a tu hermano Jacob. La injuria a tu hermano Jacob te cubrirá de vergüenza y serás cortado para siempre. Es decir, en un momento dado van a dejar de ser por hacer daño al pueblo de Israel. Esto ha sido así históricamente. Dice el versículo 11, estando tú delante, extraños los llevaban cautivo en ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Y tú también eras como uno de ellos. O sea, cuando hubo enemigos contra el pueblo de Dios, Edom, que estaba como si fueran judíos también, ellos cogieron y se pusieron de parte de los enemigos. Esto ocurrió con Babilonia en la época de Nabucodonosor, pero también ocurrió en la época de Roma. Los edomitas se pusieron de parte de los opresores de Judá. Dice el versículo 12, mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, cuando estaba mal Israel, dice, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. O sea, cuando ellos estaban mal, ellos se alegraban. Cuando su hermano, hay que recordar que Jacob y Esaú eran hermanos. O sea, eran familia. Y sin embargo, Edom se alegraba cuando le iba mal a Israel. Y no solamente eso, sino que se jactó en el día de la angustia de Israel. Jactarse cuando a alguien le va mal. Hay que tener cuidado. Fijaos cómo el apóstol Pablo incluso nos avisa de esto. Cuando el apóstol Pablo está hablando de las ramas naturales, ¿qué es lo que nos dice a los gentiles? Dice, no te jactes contra las ramas naturales. Nos avisa de que no nos jactemos de ello. ¿Por qué? Porque tú has tenido la revelación de Cristo y ellos no. Mucho cuidado, porque Dios ha permitido ese endurecimiento en parte para que entre la plenitud de los gentiles. No tenemos motivo ninguno para enorgullecernos. Es mejor ser humildes. Dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo el día de su quebrantamiento, ni haber mirado el mal el día de su quebranto. Es decir, observaba, ni haber echado mano a sus bienes en el día de la calamidad. Es decir, cuando Israel estaba mal, estaba asediado, ellos aprovechaban, era el momento ideal para quedarse con lo que era de su hermano. Si os dais cuenta, hermano, el versículo 14 dice que se paraban en las encrucijadas, la encrucijada en los cruces de los caminos, para matar a los que habían escapado. Y eso hicieron. Cuando Israel era perseguido, cuando Judá era perseguido, más concretamente, ellos colaboraban en matarlos. Y entregaron a los que quedaban en la angustia. Creo que ya lo conté en alguna ocasión. Cuando ellos estaban en Petra, los que huían a la ciudad de Petra, los edomitas, les decían a los judíos, venid, os vamos a esconder. Entrad en las cuevas o escondemos. Y ahora llegaban los romanos y decían, aquí están, y los entregaban. Así de traidores eran, y fueron. Y Dios apunta estas cosas. Ahora, pregunta,
para que veáis por qué empecé como empecé. ¿Pensáis que son buenos siervos? ¿Eran buenos siervos los edomitas? Estaban como pueblo de Dios, conversos como creyentes también, pero su forma de funcionar era vivir ellos bien y golpear y tratar mal a sus consiervos. Qué diferente a Abdías, ¿verdad? Qué diferente a Abdías. En el versículo 15 dice: cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es decir, aquí está hablando del día del Señor, que es al final, el juicio de las naciones que está en Mateo 25 y que todavía no ha llegado, y dice que su recompensa volverá sobre su cabeza. Por lo tanto, hay cosas de estas profecías que son para aquel momento y que están por llegar. Y eso quiere decir que Esaú sigue de alguna manera entre nosotros, como hemos hablado hace un ratito. Sin embargo, el versículo 17, ya estoy cogiendo la recta final, el versículo 17 habla que aún así habrá, esto viene por otras partes de la Biblia, hay un remanente de Jacob. Dios va a dejar un remanente de Israel para este tiempo. Y dice que la casa de Jacob y la casa de José será llama. El versículo 18 dice que la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa. ¿Qué prevalece? ¿El fuego o la estopa? El rastrojo. El fuego. La casa de José va a ser como fuego y Esaú va a arder. Aquí está profetizándose quién va a juzgar a los edomitas. ¿Quién lo va a hacer? La casa de José, ¿quién puede ser? ¿Qué le profetizó Jacob a José y concretamente a Efraín? Dijo: él será mayor que Manasés, dice, y su descendencia formará multitud de naciones. Se profetiza que la descendencia de José iba a formar muchas naciones, muchos países. Eso quiere decir que descendientes de José, que nosotros no sabemos, Dios los conoce, que forman muchos países, una conflagración o un grupo de países de este mundo serán los que terminen juzgando a Esaú. Y para terminar, hermanos, ya más o menos he contado un poco de qué va este capítulo. Pero yo creo que hay algo práctico que debiéramos quedarnos. Ya sabemos quién es el buen siervo y qué significa ser mal siervo. ¿Cuáles son las características de Esaú, hermanos? Para reconocer a Esaú, si Esaú va a estar hasta el final y se mezcla, ¿vosotros pensáis que no hay edomitas dentro de las congregaciones? ¿Vosotros pensáis que no hay amalecitas dentro de las congregaciones? Está profetizado en la Escritura. El apóstol Pablo le dijo a un grupo de líderes de la iglesia, les dijo: yo sé que después de mi partida entre vosotros se van a levantar lobos que no van a perdonar a las ovejas. Eso lo dijo el apóstol Pablo allí en una playa, despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Se habla de los que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, hermano, tenemos que aprender a mirar con otros ojos, porque esta es una de las debilidades psicológicas del ser humano. En política, todos los que son de este partido son unos sinvergüenzas. Este partido todos son buenos. Sí, seguro que no hay gente mejor y gente peor en los partidos políticos, pero nosotros tendemos a meter en el saco todo. Todos los que son de este país son uno. Cuando esta forma de simplificar, metiéndolo todo en el saco, es una debilidad humana y que no siempre se ajusta a la realidad, aunque a veces proporcionalmente sí. Pero es que las iglesias, mira cómo están. Sí, yo soy consciente. Pero te puedo asegurar, y lo hemos tocado, en Daniel 11, y está hablando de la época del anticristo, de la cuarta bestia.
El capítulo 11 de Daniel describe mucho de cómo va a ser al final. Y dice que dentro del pueblo de Dios, dice que va a haber muchos que se van a acercar fingidamente, de manera falsa, de manera hipócrita. Y además van a estar ahí para invitar a que se abandone el pacto santo. Eso está profetizado. Dicho de otra manera, hermano, en las congregaciones, en las iglesias evangélicas y en cualquier tipo de comunidades donde haya verdaderos hijos de Dios, allí va a haber infiltrados, gente que no son creyentes, que estarán en el espíritu de Saúl, por no decir en el espíritu incluso del anticristo, invitando a que la gente abandone la fidelidad al pacto de Dios. Que ojo, la fidelidad al pacto con Dios no solamente decir yo creo en Cristo, es obedecer a Cristo. Porque si somos salvos porque Jesucristo es el Señor, no porque yo creo que murió por mí. Si yo creo que murió por mí, pero no quiero seguirle, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Qué pecados me va a limpiar el Señor si yo no me arrepiento? Eso significa. Y las Escrituras avisan que el pueblo de Dios estará infiltrado por falsos creyentes. Gente que estarán para apacentarse a sí mismo, para hacer que la gente se haga más secularista y que la gente sea más condescendiente con este mundo. Eso está avisado. Entonces cada uno tiene que mirar por sí mismo. ¿Qué tipo de siervos seremos? Bueno, los territorios en disputa serán recuperados. Se habla de Sareta, Francia. Se habla de que Sefarad, es decir, españoles, ocuparán ciudades del Negev, que ahora mismo es desértico, aunque ya no tanto. Se empieza a recuperar. Pero yo quiero terminar, hermanos, Hebreos 12, 16, 17. Cuando se habla de Esaú, se dice que él era un fornicario. Esaú era un hombre que por mal casarse se casó con mujeres cananeas que dice que fueron amargura de espíritu para sus padres. Fue amargura de espíritu para sus padres. Cogió costumbres cananeas. Era un hombre que vivía el aquí y el ahora. Y fue capaz de despreciar una bendición extraordinaria, la que llevaba a Abraham, una bendición familiar con implicaciones universales. La despreció por un plato de comida en un momento determinado. Era un hombre que quería el disfrute y el estar bien aquí y ahora. Se sacrificara lo que se sacrificara. Esto en la Biblia significa ser profano y fornicario. Por un deleite momentáneo, temporal e inmediato, sacrificar las cosas importantes. La mayor parte del pecado en este mundo funciona así. Y este es el espíritu edomita. Y para conseguir esto, fijaos, los siervos malos, comer y beber con los borrachos. Un espíritu edomita, como Esaú. Ese es el siervo malo. Y si para garantizarse estar bien tiene que golpear a sus consiervos para evitarse problemas, lo hará. Y la historia de la iglesia está llena de gente con este espíritu, capaz de golpear a sus consiervos para sus propios fines, para apacentarse a sí mismos, para las razones que sean, pero sobre todo que ellos estén bien. Eso es el espíritu de Esaú. Y ojo, Esaú era creyente, ¿eh? Esaú era creyente. Esaú creía en Dios. Y hay muchas personas que tienen como prioridad su autosatisfacción en el aquí y ahora, y sí creen en Dios. Pero mira lo que dice el versículo 17 de Hebreos. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En palabras del Señor Jesucristo, el llorar y el crujir de dientes. Por tanto, como ya ha pasado el tiempo, quería haber hablado un poco más del trigo y la cizaña. Hermanos, por sus frutos los conoceréis. Ahora, esto no es una invitación, y Jesús dijo que tuviéramos cuidado. Al final son los ángeles de Dios los que van a discernir entre trigo y cizaña. Yo lo más que puedo hacer, cuando una persona no lleva fruto, cuando se dedica a golpear a sus consiervos, podré poner distancia con esa persona y no lo llamaré división. Y no lo llamaré división. Pero yo no arranco la cizaña, eso le toca
a los ángeles de Dios, como el Señor Jesús advirtió. Dice, no sea que queriendo quitar la cizaña también arranquéis trigo. Nosotros no tenemos que andar de justiciero, nosotros somos santos y ahora ya ir tirando. Hay que ir con un cierto cuidado, pero sabiendo que Edom está también entre nosotros y en un momento dado el Señor a través de sus ángeles será quien haga esas diferencias. Que cada uno cuide de sí mismo en cómo anda y que tenga comunión y fortalezca la comunión con quienes llevan fruto, porque eso es lo que hace que la Iglesia crezca. Hasta aquí la predicación, hermano. Hasta aquí lo que quería compartir. Lo que pasa es que tengo un apéndice. Tengo un apéndice, espero que me perdone José Miguel, que está presidiendo. Sabéis que acaba de comenzar una guerra en Israel, aunque las hostilidades llevan mucho tiempo. Han aprovechado el final de la fiesta de los tabernáculos. Hoy, aunque ellos lo están haciendo con un día de adelanto, no voy a explicar por qué, pero hoy es el último gran día de la fiesta. La fiesta de los tabernáculos es una semana, 7 días más 1. Ese 1 es el 8º día, el último gran día de la fiesta lo llama la Biblia. Allí en Israel es una fiesta a la que acuden muchos gentiles de muchas naciones. En estos días haya habido gente de casi todos los países y hacen una especie de cabalgata, se mueven y están allí con los judíos celebrando aquello. Entonces han elegido un momento donde no solamente era un problema hacia Israel, sino hacia muchos extranjeros y muchos turistas que están allí ahora mismo en esta fiesta. Pero yo quiero invitar, hermanos, a una cosa que el Señor Jesús dijo. Tal día como hoy, hace centenares de años, el Señor Jesús se puso en pie allí en Jerusalén y dijo, estoy leyendo en Juan 7:37, un día como hoy, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dijo que se fuera a él para beber. ¿Pero estaba hablando Jesús de él solo? Mira, hermano, el templo, donde estaba el templo en Jerusalén, Jerusalén es como un peñasco de roca caliza especial y debajo hay uno de los movimientos de aguas vivas más vivos, valga la redundancia, del mundo entero. De tal manera que tú, haciendo turismo, te metes por algunos túneles y estás viendo las aguas vivas corriendo por allí. Del templo sale el agua, del centro del templo sale el agua para Jerusalén. Pero ese templo físico que iba a ser destruido, Jesús viene, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice que era el templo de su cuerpo. Y ese Jesús, ahora el templo es Él. Y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Pero ahí no se queda Jesús. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. Así que ahora que el Señor Jesús físicamente no está con nosotros, dice que nosotros somos su cuerpo y que somos templo del Espíritu Santo. Así que ahora estamos en el tiempo donde todo aquel que tenga sed puede venir a ti y a mí para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Es una responsabilidad que el Señor Jesús nos ha dejado. No podemos permitir que alguien tenga hambre y sed de Dios, de su palabra, y que venga a una iglesia, que venga a esta congregación y se vaya con hambre y sed de Dios. Porque esa es nuestra responsabilidad. Ahora mismo, el templo somos nosotros. ¿Será siempre así? No. Hay un proceso. Templo físico, el cuerpo de Jesús y ahora nosotros como cuerpo suyo. Debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y muchas veces pensamos que solamente cuando alguien se tiene que convertir. Y yo digo que sí, y amén a eso. Pero ¿tú has bebido agua una vez en tu vida nada más? ¿O tienes que beber todos los días? Necesitamos, hermanos, que el fluir del Espíritu Santo por medio de la palabra esté en nosotros, para que ya sea que venga alguien de fuera o entre nosotros, que cada vez que nos reunamos no nos vayamos con hambre y sed del Señor.
que siempre llevemos esa sensación de que hemos bebido de su Espíritu, no por nosotros mismos. Habrá un momento, mira cómo termina Apocalipsis. Hay un río limpio de agua de vida. ¿Pero de dónde sale este río? Ya no dice que salga de ti y de mí. Este río sale de la Nueva Jerusalén. Y ese es el futuro. Cuando dice el tabernáculo de Dios para con los hombres, fiesta de los tabernáculos. Y de en medio de la ciudad, donde Dios es el tabernáculo habitando entre los hombres, hay un río de agua viva y limpia. Y por eso Apocalipsis, casi al final, termina diciendo, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y ahora dice, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Hoy esto sigue siendo un llamado a venir y beber del Señor. Tenemos la responsabilidad de no taponar el Espíritu Santo, de no contristarlo, de que la palabra habite en nosotros y que cuando alguien tenga hambre y sed de Dios, nosotros estemos en condiciones. Si yo no cuido de mí mismo delante del Señor, yo no voy a poder dar de beber a nadie. El Señor ha dejado esa responsabilidad, hermano. Seamos como Obadía, Abdías, siervos fieles y prudentes, y no como los edomitas, siervos malos, que nada más que piensan en estar ellos bien y golpean a sus consiervos, aunque creen en Dios. Ese es el desafío en esta mañana.